Evangelio de Mateo. Estamos llegando ya a la etapa final del ministerio del Señor Jesucristo, la obra que se le encomendó. Estamos a escasos unos días de ese viernes final en el cual el Señor cumple el propósito y va a la cruz del Calvario. Si recordamos un poco lo que estamos viendo en estos últimos capítulos, estamos en lo que es conocida como la última semana del Señor Jesucristo, conocida como la Semana de Pasión. Sí, ya analizamos anteriormente la entrada triunfal el día domingo de esa última semana, la purificación del templo en el día lunes y el pasaje de hoy, se puede decir, empezando con el capítulo 21, estamos en lo que es el día martes, y ha sido un día muy intenso, de mucha enseñanza, de mucha confrontación de parte del Señor Jesucristo, tratando de persuadir y hacer entender a los líderes religiosos el error en el que están y poder venir en arrepentimiento al Señor y cambiar las cosas. Recordemos que la doctrina en sí que los fariseos enseñaban no era mal, sino lo que ellos practicaban. El Señor Jesucristo una vez les dice: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. El Señor viene estableciendo la doctrina bíblica a través de estos tipos de pasajes, ¿sí? El pasaje que vamos a estar analizando por la gracia del Señor el día de hoy está en Mateo 22, del versículo 15 al versículo 22. El Señor ha estado hablando al pueblo, ha estado hablando a los líderes, ha estado hablando una enseñanza muy fuerte y lo está haciendo en el templo. Sí, el Señor no se esconde para hablar, lo hace público, lo hace con valor, con firmeza, con determinación. Sí, entonces vamos a ver en este día, si recordamos un poco, el Señor ha expresado 3 parábolas. Ha sido un día intenso en el cual habla el Señor, hay confrontación y hay aclaración. Sí, los fariseos han confrontado, han cuestionado la autoridad que el Señor tiene, y el Señor ha respondido después de purificar el templo. Y el Señor expresa 3 parábolas antes de llegar a este pasaje. 3 parábolas en el cual Él habla directamente a los líderes religiosos, los cuales entienden que ha hablado de ellos, se refiere a ellos, han entendido eso, lo han captado en su sentir, y lo podemos ver en el capítulo 21 al final, versículo 45, que dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. O sea, no están ciegos a lo que escuchan, ni sordos a lo que ven y escuchan, captan el mensaje y dicen: se refiere a mí, se refiere a mí. De ahí en adelante empiezan ellos a tramar algo contra el Señor, lo vemos en el versículo 46, quieren destruir al Señor, quieren quitar de en medio algo que a ellos les estorba, algo que a ellos les incomoda, ¿sí? La verdad incomoda, ¿sí? La verdad puede ofender, pero el propósito siempre es restaurar. Depende del corazón de cada quien. Y ahí es como llegamos a este versículo 15 en adelante, el pasaje, viendo esas situaciones que han pasado a través de 3 parábolas. El Señor ha hecho verles a ellos el error en el que se encuentran. El propósito es que cambien, que restauren, que se arrepientan y vengan al Señor en fe, reconociéndole a Él como el Señor de señores. Pero no lo hacen. Hay dureza en su corazón, hay pecado en su corazón. Ellos tienen otra actitud. Entonces vamos a analizar este pasaje de Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22. Pero antes vamos a entrar en oración al Señor. Acompáñenme, por favor. Padre celestial, Señor, te alabamos en esta mañana. Te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad y tu amor, Señor. Gracias también por tu paciencia sobre nuestras vidas, Señor, porque aunque somos pecadores, aunque somos rebeldes, infieles, Señor, tú permaneces fiel, Señor.
Tú permaneces fiel a tus promesas, Señor, y cada día hablas a nuestro corazón y a nuestra mente. Gracias por traer en nuestro corazón arrepentimiento y fe para poder creer en ti, Señor, y poder aceptar las bendiciones que tú das, Padre. Pedimos que en este tiempo seas tú el que nos ministre a través de tu palabra, Señor, que me uses a mí al interpretar este pasaje, Señor, que permitas que cada palabra que salga de mi boca vaya acorde a tu voluntad, Señor, y no que salgan palabras fuera de tu agrado, Señor. Ayúdame en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pido. Amén. Bien, después de ver lo que está pasando en este día martes, recordemos que es la última semana del Señor, está a escaso unos días de que cumpla el propósito final para el cual Él fue enviado, Él vino a este mundo, y cumplir en la cruz del Calvario ese propósito final. Él está enseñando en el templo, Él está hablando abiertamente a los oyentes, vamos a llamar feligreses del templo, y a los líderes religiosos que están ahí. Se está dirigiendo abiertamente hacia ellos. No esconde nada, no se deja llevar por impresiones. Él habla, como lo vimos al final del capítulo 7, Él habla con autoridad la doctrina bíblica. Él habla con autoridad su palabra. Y las multitudes por eso le siguen, porque Él habla con autoridad y no como los escribas. Eso lo podemos ver en Mateo. Pero a la misma vez, no solo es su palabra, sino también su actitud o sus hechos, sus actos. Porque a través de sus actos podemos ver también el amor que Él siente y la compasión que él tiene por las multitudes y se compadece de ellas. Y eso lo ve también la gente y por eso le siguen. Sí, Mateo 7, porque habla con autoridad. Mateo 9, versículo 33, en la parte B, la gente se maravillaban de lo que hacían y decían, nunca ha habido alguien como Él aquí en Israel. Se maravillan de sus actos, de sus obras mesiánicas. Y recordemos que el propósito es demostrar que Él es el Rey, demostrar que Él es el enviado de Dios, que Él es el Hijo de David. Todo el Evangelio de Mateo nos muestra eso. Ver a Jesús como Rey, establecerlo como Rey. Después de la enseñanza que han recibido por medio de las parábolas, 3 parábolas, Jesús habla directamente a los oyentes, formulando declaraciones concretas sobre diferentes asuntos y sobre diferentes grupos de personas. Y a la misma vez, Él va a responder preguntas en este día. Si usted ha estudiado o ha leído el capítulo 22, encontraremos 3 preguntas que le van a hacer al Señor Jesucristo diferentes grupos. 3 preguntas, y culminará el final de este capítulo con otra pregunta que Él también hace. Y hagan de cuenta que lo que está pasando es una declaración y una confrontación. Declaración, confrontación, un ataque verbal, un ataque doctrinal se puede decir. Los fariseos no se quieren quedar completos, a gustos con lo que están escuchando. Versículo 15 podemos ver entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Vemos la actitud. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo nace lo que dice el versículo 15? Lo vemos en el versículo 45 del capítulo 21. Al escuchar las parábolas, al escuchar la enseñanza que Jesús está expresando, los fariseos entienden, se refiere a nosotros. ¿Sí? No solo los fariseos han entendido esto, sino también las multitudes que están en el templo. Han captado también y han relacionado el mensaje del Señor Jesucristo con los líderes religiosos de su tiempo. Y eso lo podemos ver en el versículo 46 del capítulo 21. 45, los fariseos entienden que habla de ellos. Los fariseos dicen no pueden accionar contra él, versículo 46, para echarle mano. ¿Por qué? Porque temen al pueblo. Temen al pueblo porque el pueblo tenían a Jesús por profeta. ¿Sí? Pero el pueblo capta la relación, capta eso, capta lo que el Señor está enseñando con lo que los líderes están enseñando. Y también ellos se dan cuenta, se está refiriendo a ellos.
¿sí? Los fariseos no pueden reaccionar o accionar contra Jesús porque saben que las multitudes están a favor de él. Mateo 7:28 dice que le seguían al Señor Jesucristo porque él enseñaba con autoridad. Al final dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Vemos la enseñanza de Jesús. Las multitudes comparaban la enseñanza que Jesús trae y la enseñanza que sus líderes tienen. Es muy diferente y la gente se da cuenta. Lo mismo en el versículo 33 del capítulo 9, después de obrar en milagros, capítulos 7 y 8, 8 y 9, fue una extensión de muchos milagros que el Señor Jesucristo hizo, y al final la gente solo expresa, en el versículo 33, la parte B dice, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Las multitudes están impresionadas, admirados, maravillados por lo que el Señor Jesucristo hace. Y como dice el final del versículo 46, los fariseos no pueden venir y atacar a Jesús porque la multitud está con él, porque lo tenían como profeta, como un profeta. Y eso lo vemos en Mateo 21:46. Entonces, versículo 15 del capítulo 22, entonces los fariseos se reúnen en privado, una especie de junta de miembros, pero de fariseos, en privado. Y dice, vienen a consultar entre ellos, a hablar entre sí, cómo sorprenderle. Y eso lo vemos en el versículo 15. Este plan o esta idea de ellos no es nuevo. Anteriormente ya han estado planeando esto, lo vemos en Mateo capítulo 12, versículo 14. Dice, y saliendo Jesús vino una gran multitud, 12:14. Estaba en el 14, perdón. Mateo capítulo 12, versículo 14. Dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Cada vez que había una confrontación, los fariseos crecen en su odio hacia él, por las actitudes que tienen. ¿Sí? Ya el plan estaba en sus corazones. El plan de ellos es destruir a Jesús. Pero como vemos en Mateo 21, no lo pueden hacer público, no lo pueden hacer visible, porque temen al pueblo. Entonces, viene la reunión que dice el versículo 15, de una manera privada, consultan cómo hacerlo. O sea, en otras palabras, se reúnen en privado, ven la situación que está ocurriendo, y tiene que ser un plan bien, vaya la redundancia, bien planeado, porque tienen que cuidar cada detalle, cada palabra, analizar todo el entorno que rodea a Jesús para poder hallar. El plan dice sorprenderle en algo que él diga o en algo que él haga. Tanto vimos ahorita en Mateo 7, su doctrina es fuerte, él habla con autoridad, y vimos en Mateo 9, sus hechos son claros también. Entonces, en su doctrina quieren encontrar algo que él diga, en sus hechos algo que él haga, y lo ven difícil. Viene la junta, viene la reunión de fariseos, ¿cómo hacer? Entonces, cuestionar públicamente era algo habitual de los fariseos. Si se dan cuenta, capítulos anteriores, los fariseos han cuestionado a Jesús de manera pública, queriéndolo hacer caer, tentar. Versículo 15, vemos la planeación de los fariseos, y en esta planeación saldrán preguntas. No solamente los fariseos van a
atentar contra él. Más adelante, la próxima semana, si Dios lo permite, veremos otro grupo que van a atentar contra Jesús también. Y otra vez, más adelante, en la tercera pregunta, vienen otra vez los fariseos y otra pregunta más. Es algo habitual. Y si vemos el pasaje, todo esto está sucediendo en un solo día. Día martes de la última semana, que es la semana de pasión. ¿Sí? Esta decisión que ellos han tomado, del versículo 15, de querer sorprender al Señor, de querer hacerle caer en algo, sucede precisamente después de la última parábola. Como vimos, ellos han entendido, ellos han captado el mensaje, habla de nosotros y quieren defenderse, quieren atacar, pero no pueden hacerlo abiertamente, con claridad. Entonces buscan la manera cómo hacerlo. Ellos sienten un odio muy grande por Jesús y preparan lazos en contra de Jesús, y el propósito es hacerle caer. El propósito, como dice el versículo 15, sorprenderle en alguna palabra. En lugar de ver su condición, en lugar de ver su estado, la situación en la que se encuentran, y confesar su pecado delante de Dios, ellos cambian, su corazón está endurecido totalmente, lleno de odio, y en vez de arrepentir, empiezan a confabular contra Jesús. Dice aquí, consultan cómo sorprenderle, analizan, están viendo detalles, cómo sorprenderle. La palabra confabular es conversar, hablar entre sí, es ponerse de acuerdo para emprender algún plan generalmente ilícito en contra de alguien. O sea, cuando hay grupitos que se reúnen, aquí no, en Holanda, en la iglesia de Holanda, hay grupitos que empiezan a hablar y empiezan a atacar, a hablar de cierta persona, eso es confabular. Y el propósito de confabular no es hablar bien, es ver lo malo de otra persona. En vez de animar, en vez de apoyar, buscas lo malo. Buscas lo malo, ¿para qué? Para desacreditarlo, para acabar con él, acabar con su prestigio. ¿Sí? Mientras mayor sea la preparación de un mal que usted haga, mayor es el pecado de quien lo está planeando, de quien lo está premeditando. ¿Sí? Crece en su maldad. ¿Sí? Jesús siempre habla públicamente y con libertad, y siempre está a la vista de todos. Y ellos dicen, bueno, ¿con quién lo queremos hacer caer mal? ¿Que quede mal? Con la multitud. Con la multitud. Y dicen, pues tenemos que atacarlo ahí, para que frente a todos se vea lo malo de él, o lo que quieren que él diga. Por eso no está fácil enfrentar al Señor Jesús. Tienen que planearlo de una manera muy detallada. Vemos un plan malicioso de este grupo. Y si lo vemos de una manera mexicana, no sé si solamente en México se use esa expresión, quieren poner al Señor Jesucristo entre la espada y la pared. O sea, lo quieren desarmar totalmente, evidenciarlo públicamente, destruir todo lo que Él ha estado haciendo. Ellos se han estado viendo mal en cada confrontación que han tenido. El Señor habló sus parábolas, sienten la ofensa, sienten como decimos luego, la pedrada es para mí, y la sienten, y en vez de arrepentir, dicen, no, me voy a defender. Y es lo que ellos hacen, quieren defenderse. Entonces vemos el plan malicioso que tienen en su corazón, consecuencia del pecado que hay en sus vidas. Entonces, procurarían preguntar algo que la respuesta ocasionara que el pueblo se le volteara. Ellos quieren que tenga al pueblo en su contra para poder accionar. Ellos no pueden accionar en este momento. ¿Por qué? Porque el pueblo lo tiene por profeta, lo tiene como un líder, como un
como el Mesías esperado. Recordemos que muchos de los judíos esperan que Jesús accione violentamente también contra los romanos en ese tiempo, pero no era el plan del Señor, ¿sí? Como el pueblo lo tiene en un lugar muy alto, los fariseos tienen que buscar cómo cambiar esa percepción, cómo cambiar esa situación. Entonces ellos tienen que buscar algo para que el pueblo rechace a Jesucristo, o bien que también el gobierno que está en ese momento activo accione contra Jesús. Vean la situación. Humanamente se ve difícil. O estás contra el pueblo o estás contra el gobierno. ¿Quién era el gobierno? Los romanos. Los romanos estaban gobernando el país de Palestina, Israel. Entonces quieren algo que sirva para ponerlo en contra o de un lado o de otro, desacreditarlo. De esta manera ellos tendrían resueltos los planes para poder destruir la integridad del Señor y la vida del Mesías. El propósito original o el real propósito es destruirlo, matarlo, quitarlo del camino. Pero para eso tienen que ser el plan de Dios también, entregar su vida, y Él lo va a hacer más adelante. Pero aquí no es el tiempo. Ellos analizan qué pueden hacer, qué pueden preguntar, y por eso viene este grupito y empiezan a confabular, planear esto. Una confabulación, hermano, va a atacar la integridad de otra persona. Así es que si por algún motivo queremos planear o hablar de otra persona, hay que analizar. Estamos atacando su integridad, su integridad. Aunque pueda haber verdad en lo que usted hable, la intención es lo que cuenta. ¿Con qué intención lo estás haciendo? ¿Con qué intención estás provocando a hablar de otra persona? Aquí vemos la intención. Ellos quieren destruir, ellos quieren matar. Versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, pero no miras la apariencia de los hombres. Los fariseos quieren destruir, quieren atacar, pero no quieren ser vistos. ¿Y qué hacen? Tienen su grupo de estudiantes, jóvenes estudiantes, discípulos de ellos, que están estudiando tal vez teología bíblica con los rabinos de ese tiempo. Ellos no quieren ser vistos. ¿Por qué? Porque ante el pueblo son ellos los que han sido evidenciados. Entonces, es como el que tira una piedra y la esconde, dice: yo no fui. De esa manera quieren aparecer los fariseos aquí. Quieren atacar, quieren destruir, pero no quieren verse como los culpables. ¿Y qué hacen? Mandan a sus discípulos. ¿Sí? Utilizan a sus discípulos. ¿Y qué les dicen? Mira, ¿sabes qué? Te vas a graduar en teología bíblica, pero tienes que ir allá y te voy a dar el certificado. Tú lo vas a hacer por mí. Los fariseos no van directamente. Ellos fueron acusados públicamente y buscan otra forma para llegar. Y usan precisamente a los discípulos de ellos mismos, pero con otro grupo. Recordemos que en la pregunta tiene que ser planeada. ¿Con quién quiere que quede mal? ¿Con el pueblo o con el gobierno? Entonces, ¿qué hacen? Buscan de sus doctrinas cómo hacer, pero también buscan del gobierno, que los dos estén presentes en la pregunta. Y es como viene el grupo este de herodianos. Herodianos. No era una secta religiosa, no era un grupo religioso este grupo de herodianos, sino que era un partido político que se adhería a la dinastía de los Herodes. Eran políticos que apoyaban el gobierno de los diferentes Herodes que gobernaban la nación, y que este tipo de gobernantes estaban en beneplácito con los romanos. Había unidad, ¿sí? Este grupo de herodianos eran judíos,
Pero si analizamos este grupo, por el pueblo judío, por los religiosos eran mal vistos porque los tenían como traidores a la patria, vamos a decirlo, porque estaban a favor de los romanos en vez de a favor del pueblo. Ellos era un grupo político que apoyaba a los diferentes Herodes que había. Recordando a los Herodes, principal de ellos fue Herodes el Grande. Ya ustedes han escuchado hablar de él, que quería matar al Señor Jesucristo. Consecuencia, él fue muerto. Y al ser muerto, su reinado pasó a sus hijos, que eran Arquelao, Herodes tetrarca, Felipe tetrarca y Lisanías tetrarca. Podemos ver a estos hijos en Mateo también. Arquelao era el que gobernaba Judea, pero por su crueldad él fue quitado de ahí y fue puesto entonces el gobierno de Poncio Pilato. Por eso es que Poncio Pilato estaba gobernando esa parte. Los demás Herodes estaban gobernando las otras regiones de Palestina. ¿Sí? Arquelao, un hijo de Herodes, a causa de la crueldad que él tenía, él fue sustituido por Poncio Pilato. Pero vemos los otros Herodes en Lucas capítulo 3, versículo 1. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Trasconite y Lisanías tetrarca de Abilinia. Aquí vemos a 3 de los hijos de Herodes el Grande junto con Poncio Pilato. Y como les digo, Poncio Pilato está gobernando porque el otro hijo, que era Arquelao, fue sustituido. Fue quitado para que estuviera ahí en su gobierno Poncio Pilato. Herodianos y fariseos, representados por sus discípulos, tienen un propósito en común. Entre ellos eran enemigos, no se podían ver, tenían caminos diferentes, doctrinas diferentes. Uno era político, el otro religioso. Uno apoyaba a Herodes, los otros no apoyaban a los Herodes. El interés común que tienen estos dos es el Señor Jesucristo. Vemos el interés de los Herodes en Lucas capítulo 13, versículo 31. Dice, versículo 31 del capítulo 13, en aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Aquí vemos la expresión de un Herodes. Herodes te quiere matar, y aquí el mensaje es para el Señor Jesucristo. Entonces, representando a los herodianos, quieren la destrucción del Señor Jesucristo. Pero representando a los líderes religiosos, fariseos, también. En Juan capítulo 11, versículo 53, después de una serie de palabras de conspiración de los fariseos contra el Señor Jesucristo, vemos la reacción de ellos en el versículo 53, que dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Fariseos han acordado matar. Los Herodes han acordado matar. El propósito los une. Los une. Así es que estos discípulos, jóvenes estudiantes, representando fariseos, vienen junto con este grupo de políticos, representando a los herodianos, y vienen a enfrentar al Señor Jesucristo, buscando algo como dice el versículo 15, en qué sorprenderle. Estos estudiantes no fue iniciativa de ellos. Recordemos, son discípulos. Y un discípulo hace lo que su maestro le dice, o lo que su maestro hace. El maestro quiere destruir, quiere matar, e instruye muy bien a estos jóvenes.
¿Por qué enviaron a estos jóvenes, los fariseos? Ellos no quieren ser los primeros en ser vistos. Otra razón puede ser que el Señor siempre estaba dispuesto a enseñar, siempre está dispuesto a instruir a otros. Entonces, al enviar a unos jóvenes, lógico, el Señor prestaría más atención a estos jóvenes, estudiantes, y sería más fácil poder enlazar o enjaular al Señor Jesucristo para poder hacerle caer. Ellos eran bien instruidos, tenían instrucciones precisas cómo hacer la pregunta. Esa pregunta no nace de ellos, es planeada, y como vimos ahorita capítulo 12 de Mateo, viene un plan contra el Señor Jesucristo. Y vemos el versículo 16, cómo vienen estos jóvenes, cómo vienen estos representantes de los religiosos junto con los herodianos. Vienen con una actitud de halago, de adulación, de exaltar al Señor Jesucristo. ¿Sí? Recordemos que cuando hay una conspiración contra una persona, no van a llegar y van a decir directamente la conspiración. Muchas veces va a ir disfrazada de un halago superficial, algo van a expresar de ti. Y vemos la palabra que usan los fariseos. Diciendo, maestro, sabemos, dice, plural, sabemos. Como que era la costumbre de un fariseo actuar de esta manera. Si recordamos en Juan capítulo 3, Nicodemo viene con el Señor Jesucristo de la misma manera, halagando, adulando. Juan capítulo 3, versículo 2, y le dice, maestro, sabemos, una vez más, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Ese es el halago. Aquí vemos una vez más la misma actitud. Maestro, sabemos, dice una vez más, que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Ven? Vienen con un halago, vienen con una adulación. Adular es una alabanza exagerada e interesada, hecha con un estudio o planeación de lo que se cree puede halagar al otro, con propósito de ganarse su voluntad para los fines interesados. ¿Ven cómo llegan? Halagando, dice, una alabanza exagerada, hecha con un estudio, planeación. Vemos el versículo 15. Se juntaron para hablar entre sí. ¿Cómo vamos a sorprenderle? Bueno, hay que llegar así, vamos a exaltarlo para suavizar las cosas, para que él abra su corazón y abra también su confianza y poder penetrar dentro de él para poder atacar. ¿Sí? No van a llegar de una manera directa a atacar, sino que quieren suavizar las cosas. Hay una alabanza exagerada, interesada, con planeación y con estudio, ¿sí? Analizando a la otra persona y viendo en qué le puedes halagar. Hay algo que tú puedes observar en el hermano y le puedes halagar con un propósito. ¿Sí? Siempre quien quiere desacreditar, quien quiere hacer quedar mal a una persona o quien quiere atacar la integridad de un hermano o hermana, va a buscar algo en lo cual lo puede halagar, puede hablar bien de él para poder penetrar y entonces morder. No llegan directamente. ¿Sí? El propósito de una adulación o de un halago es ganar la voluntad con fines interesados. ¿Sí? ¿Fines interesados para el que es halagado o para el que halaga? Para el que halaga. El que halaga lleva un interés personal, un interés propio. ¿Cuál era el interés de ellos? Sorprenderle en algo para poder destruirle.
Por medio de la adulación pretendían que Jesús se pusiera de su lado, como dicen luego, de pechito, y entonces encontrar las palabras que buscaban de él para poder sorprenderlo y poder atacarlo. Sin embargo, podemos ver la adulación y podemos encontrar cosas interesantes de él. Están expresando verdades bíblicas del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Lo vemos en el versículo 16. Viene. Sabemos que eres amante de la verdad. ¿Es amante de la verdad el Señor Jesucristo? Sí, es amante de la verdad. Están expresando la verdad. Enseñas con verdad el camino de Dios. Jesús deja claro en su enseñanza cuál era el pensamiento de Dios sobre muchos aspectos de la vida y establecía el modo como Él quería que quienes le tengan por padre se comportasen en la sociedad. Halagan con verdad, exaltan cosas positivas y están diciendo verdad. ¿Cómo llegó Nicodemo con el Señor Jesucristo? Sabemos que vienes de Dios y que nadie puede hacer las cosas que tú haces. Es un halago, pero está expresando verdad. El Señor Jesucristo, cuando confronta, transforma el corazón de Nicodemo y Nicodemo es salvo. Usted dirá, pues no dice eso la Biblia. Podemos ver el Evangelio y vemos que al final Nicodemo acciona a favor del Señor Jesucristo. Aquí es lo mismo. Están halagando y están expresando verdad. Primera verdad. Enseñas con verdad el camino de Dios. Y Jesús enseñaba con verdad el camino de Dios. Segunda verdad que expresan. Bueno, en este punto vemos que ese halago pone en contra a los fariseos, porque los fariseos, ellos enseñaban la verdad, pero no la vivían. ¿Sí? De ahí que la confrontación con ellos era fuerte, porque ellos tenían una apariencia de piedad, vivían un cristianismo aparente. Número 2, que halagan al Señor Jesucristo, dice, enseñas con verdad el camino de Dios. Número 2, no se cuidaba de nadie para pronunciar la verdad de sus enseñanzas. El Señor no se cuidaba para enseñar la verdad. Lo hacía públicamente en el templo y donde Él se paraba, en las sinagogas, en los pueblos, con verdad. Nunca se escondió para predicar la verdad. Y número 3, vemos, no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. No miras la apariencia de los hombres. 3 verdades se están expresando. Jesús no buscaba el favor de nadie, sino que todos entendieran verdaderamente el camino de Dios. ¿Sí? Y muchas veces nosotros sí nos fijamos en la apariencia de las personas. Nosotros sí nos fijamos en lo que la otra persona puede tener o entender. ¿Sí? La adulación lleva un plan, la adulación lleva un propósito malicioso, perverso, planeado perfectamente, podemos decir, para ellos. En cierta medida están estableciendo un desafío para que Jesús declare enfáticamente y abiertamente de tal manera que sus palabras sean una prueba convincente para poder usarla en su contra. Yo pienso que de ahí nació todo lo que digas será usado en tu contra. ¿Sí? Me suena familiar eso, no sé. Pero están procurando que Jesús declare con sus palabras o con sus actos algo, ¿sí? Para que después todo eso que Él diga o haga sea usado en su contra. ¿Y lo usaron? Sí lo usaron. Recuerden, más adelante estaremos estudiando lo que es el juicio religioso y vendrán personas ante ese juicio y dirán, dijiste que en 3 días destruías el templo. Sus palabras, usadas en su contra. Era el propósito, es lo que buscan, palabras o actos que Él diga o haga y para ser usado en su contra. Entramos entonces a la trampa expuesta. ¿Sí? Vemos la situación, confabulan contra Jesús,
Luego vienen, se enfrentan a él, adulan a Jesús, lo halagan, lo alaban y entra la trampa. Pienso que estos dos grupos vienen y dicen, ya conseguimos lo que quisimos, ya se abrió, ya nos tiene confianza, ahora sí, el ataque. Vemos la trampa expuesta y lo hacen a través de una pregunta, versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Otro dicho más, la unión hace la fuerza, ¿no? La unión hace la fuerza y estos dos grupos se unen, fariseos y herodianos. Plantean juntos, a Jesús la cuestión del tributo. El tributo era un impuesto que se le impuso a Judea cuando se convirtió en una provincia romana. Era algo legal, era algo que cada judío debe de cumplir y ser responsable en cumplir. Cuando Arquelao es destituido del gobierno de Judea y Samaria, quedó bajo la jurisdicción directa de Roma, porque envían a Poncio Pilato a gobernar ese lugar. Por lo cual, fíjense dónde están haciendo la pregunta, en Judea, en el templo, bajo la jurisdicción de Pilato. Podemos entender que hay soldados tal vez alrededor del templo cuidando, están los herodianos presentes. Entonces, ¿puede hablar en contra del gobierno y decir el tributo no es correcto? No, ¿qué iba a pasar? Ahí mismo lo aprenden. Los dos grupos eran totalmente contrarios, pero ven una razón muy poderosa. Tienen un enemigo en común y quieren unirse y tender una trampa a Jesús. Los fariseos sienten envidia de Jesús porque le consideraban Mesías y, como vimos en el versículo 46 del capítulo 21, un profeta, y veían un peligro en él, porque si Jesús humanamente llega a ser un líder, se acaban los privilegios de los fariseos quedan fuera, ellos ven un peligro. Y como vemos, el plan ya venía trazado. Si ya venía trazado, quiero que vean conmigo Lucas capítulo 20. Versículo 20. Es el pasaje paralelo de lo que estamos estudiando en Mateo. Pero aquí vemos que estos jóvenes no fueron en ese mismo instante a enfrentar a Jesús. Hay un plan, y recordemos que Mateo capítulo 12, ¿dónde nació el plan de destruir? Capítulo 12, versículo 14, quieren destruir. Entonces en sus discípulos, ¿qué hacen? Versículo 20 de Lucas, capítulo 20, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprender en alguna palabra para entregarle el poder y autoridad del gobernador. Entonces, haciendo un análisis de Lucas y de Mateo, vemos que estos discípulos ya andaban con Jesús, disfrazados de creyentes, de justos. Hay un plan, ellos tienen un plan trazado. Pienso que en esta junta de miembros del versículo 15, dice, a ver, discípulos, vengan para acá. ¿Qué aprendieron? ¿Qué han observado de Jesús? ¿Por qué? Porque ellos andaban, dice versículo 20 de Lucas, simulando ser justos, como espías. ¿Sí? Podemos tener espías aquí, simulando ser creyentes, pero están espiando. No digo que aquí, en iglesias en Holanda sí hay, no, aquí no. Estos jóvenes ya estaban dentro del grupo, ya andaban con Jesús, observando sus palabras, observando sus actos, sus actitudes. Viene la junta, vienen los discípulos, ¿qué hay? ¿Cómo podemos atacar al Señor Jesucristo? Bueno, o lo ponemos en contra del pueblo o lo ponemos en contra del gobierno. Que el pueblo le rechace, se le voltee, o que el gobierno lo tome preso y actúe en contra de él. ¿Sí? Estos espías están dentro, pueden
ser disfrazados, se disfrazan como justos, pero como vemos en el versículo 16, halagan al Señor Jesucristo. El propósito es desarmarlo totalmente contra la multitud. ¿Y qué hacen con el halago? ¿Qué hacen? Bueno, a los fariseos nadie podía acusarles de ser los causantes de atacar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Lo están halagando. Trabajan muy bien. Dice, a mí no me puedes acusar de estarte atacando porque estoy diciendo que eres un maestro que enseña la verdad, que enseñas el camino a Dios, que no te fijas en la apariencia. Un ataque no puede ser, no podemos acusar a los fariseos de que están atacando a Jesús porque ellos lo están alabando. Están siendo respetuosos con Jesús. No pueden acusarle. Y parece que los jóvenes vienen con una actitud de querer aprender, de buscar un consejo de Jesús. Y de esa manera vienen y le preguntan, ¿es lícito? En otras palabras, ¿es bueno? ¿Es correcto? El problema que vemos en la pregunta o la trampa que podemos encontrar es que este tipo de preguntas solamente acepta dos respuestas, una positiva o una negativa. Es como cuando estás en la escuela y o respondes A o respondes B, pero una es la respuesta. ¿Es lícito? Sí. ¿Es lícito? No. Y la respuesta enjaularía a Jesús hacia un lado o hacia el otro. Si él responde que sí es legal, se echa el pueblo en contra. Todo el pueblo que viene siguiendo al Señor Jesucristo, que expresa maravillas de Él, que disfrutan de la autoridad de su enseñanza y de los milagros, se pone en contra. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba de acuerdo en estar siendo gobernados por un país extranjero, en estar pagando tributos. Se echa al pueblo de enemigo. Y si él responde que no, se echa a los romanos de enemigos. ¿Quiénes estaban ahí? Herodianos y fariseos. Los dos representantes. La respuesta es muy importante. ¿Pueblo o no? ¿O romanos? Los romanos lo arrestarían en ese mismo instante por rebelión, alboroto, revolución contra el gobierno romano. Recordemos que en los tiempos de Jesús había un grupo revolucionario que estaban en contra de todos este tipo de cosas que eran conocidos como los celotes. Entre los discípulos de Jesús había un Simón cananita o celote que en sus tiempos fue revolucionario. Entonces la trampa está expuesta, el problema está ahí, pero veamos el versículo 18. Vemos la sabiduría del Señor Jesucristo como Dios actuando en este tipo de preguntas. A pesar del halago, a pesar de la expresión de alabanza de ellos, Él se da cuenta que eso es falso. Él se da cuenta que es mentira, que llevan un propósito dentro y los catalogan en el versículo 18 como hipócritas. Hipócritas. La pregunta que el Señor les hace: ¿por qué me tentáis, hipócritas? La hipocresía no se puede ocultar a la presencia o a la mirada escudriñadora del Señor Jesucristo. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce cada pensamiento que tenemos, cada actitud que tenemos. No podemos engañarle a Él, podemos engañar a los hermanos que me rodean y vivir una vida de apariencia, de engaño, de cristianismo, pero al Señor no. El Señor llama a este tipo de personas hipócritas. ¿Por qué me tentáis? El Señor ve el propósito en ellos. No tienen interés en la verdad o en conocerle, sino en destruirle. Un hipócrita es el que dice una cosa, pero su intención es otra. Eran realmente hipócritas porque fingían admirarle como maestro, pero no le reconocían como maestro, sino lo veían como un enemigo que debe ser destruido.
recuerden el halago, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia. Es un halago excelente. ¿Qué están diciendo? Eres un maestro. Pero es hipocresía. Es hipocresía. Porque realmente el propósito de ellos es otro. Ellos quieren hacer fracasar al Señor Jesucristo. Quieren destruirle. Quieren acabar con Él. Y el Señor conoce la intención del corazón de ellos. Versículo 19. Por eso les dice: ¿por qué me tentáis? Y dice el verso 19: mostradme la moneda del tributo. La moneda del tributo, dice el versículo 19, era un denario. Un denario era una moneda romana, ¿sí? No era una moneda judía. ¿Cuál era el problema con esa moneda? Los fariseos no querían este tipo de moneda porque traía una imagen. Traía una imagen en su moneda. Ellos querían ser muy religiosos, muy estrictos en su religión. Y dice Éxodo 20 que no te harás imagen, ni adorarás ninguna imagen. Ellos lo miraban como una adoración, como algo religioso, era totalmente religioso. Jesús no lo miraba como algo religioso, sino como algo de responsabilidad ciudadana. Jesús habló del denario en el capítulo 20, versículo 2, cuando habló de una parábola de los obreros. Dice: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Jesús hablaba del denario, lo miraba como un pago, no como una adoración. ¿Sí? Era una moneda que circulaba normalmente en el pueblo de Israel. Era muy común encontrarla, y por eso en el versículo 19 él dice: mostrarme la moneda. ¿Por qué dice mostrarme la moneda? Porque era común. Cualquier persona podía traer esa moneda porque todos estaban obligados a ser responsables en pagar el tributo. Era una moneda común. La religiosidad de estos hombres lo veían como algo mal. Y si nos damos cuenta, ¿dónde están haciendo esta cuestión? En el templo. Están en el templo todavía. No dice aquí Mateo, pero me atrevo a pensar que cuando él dice las palabras mostrarme una moneda, es un fariseo el que primero la saca. Aquí la traigo, dentro del templo. Bueno, cualquiera puede decir: bueno, ¿por qué traes una moneda que para ti es un ídolo dentro del templo sagrado? Y aquí mismo me estás sacando la moneda, tú mismo. O sea, el propósito es otro en ellos, ¿sí? Anteriormente hablamos un poco también en la purificación del templo, como en el mismo templo había personas que se dedicaban al cambio de monedas para pagar el impuesto al templo, la responsabilidad del templo, pero los romanos exigían su pago en esa moneda. ¿Por qué? ¿Por qué en esa moneda? ¿Cuál es el problema de la moneda? Los judíos sentían repulsión hacia cualquier imagen. El denario llevaba la imagen del César. Dice el Señor Jesucristo: mostrarme la moneda. Versículo 20. ¿De quién es la imagen? Del César. Y luego dice: ¿y la inscripción? Del César también. ¿Qué decía la inscripción? La inscripción de la moneda, por un lado estaba la imagen, por el otro lado decía: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, supremo sacerdote. ¿Sí? Para los romanos sí era una idolatría, para los judíos no debería ser una idolatría. El denario era tan común en estos tiempos de la Pascua, pero los judíos consideraban la imagen una idolatría y la inscripción una blasfemia. ¿Ven? Y ellos estaban basando en eso. La imagen, una idolatría; la inscripción, una blasfemia. Y vemos la respuesta del Señor Jesucristo después de que le muestran la moneda en el versículo 21, y dice: dad, le dijeron: ¿de quién es? De César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Roma tiene, podemos decir, en cautiverio a Israel,
mete su moneda y les dice, me vas a pagar impuestos con mi moneda, no con tu moneda. ¿Por qué? Porque cuando un país domina a otro país, ¿cómo hace con la moneda del país? Tu moneda no vale, la que vale es mi moneda. ¿Y Roma qué dice? Con mi moneda me vas a pagar. Y es lo que estamos viendo aquí. Si México es conquistado por un país, ese país va a venir y va a decir, esta es la moneda que para mí vale. Y nosotros como mexicanos, al ser dominados por otro país, tenemos que obedecer. Y es lo que el Señor Jesucristo está expresando aquí. Los judíos aceptaban las monedas romanas y con ellos pagaban el impuesto, dando a entender que ellos aceptaban al emperador como soberano de su nación. Si el soberano de esta nación reclamaba parte de lo suyo, no había por qué objetar, sino al contrario, devolver lo que corresponde. Si el gobierno se está pidiendo un impuesto, no debemos de objetar, debemos de pagar, ser fieles contribuidores de los impuestos. El Señor está enseñando aquí que no tenemos por qué dejar de pagar impuestos, de ser responsables con el gobierno que nos está dominando. En este caso es el gobierno del César el que está dominando y tenemos que contribuir con él. Pablo también usó como ejemplo esto para expresar la responsabilidad que tenemos como creyentes. Romanos capítulo 13, versículo 1. Del 1 al 7, dice, sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 7, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pagar a todos lo que debéis. ¿Qué le debían a Roma? El tributo, es su moneda. Tienes que pagarle a Roma su tributo, su impuesto. Cuando el Señor expresa la palabra aquí, dad pues al César lo que es de él, es su tributo, su impuesto. Dadle a él lo que a él le toca, lo que a él le pertenece, devolver, pagar lo que es de César y que él mismo les había dado. El hecho de que llevaba la imagen equivale a que era de su propiedad, era su nación, era su moneda, reconociendo su soberanía sobre Israel. ¿Sí? Esta respuesta deja satisfecho a los herodianos. ¿Por qué? No pueden acusar a Jesús de rebelión contra Roma, contra Pilato, contra el César, porque Jesús ha dado una respuesta en la cual Él enseña con sus palabras que debe uno someterse a la autoridad que esté gobernando, quien sea. Ahorita somos un país libre, gobierna nuestro pueblo, nuestro presidente, pero pudiera darse el caso que otro país nos domine. ¿Qué dice? Sométete a la autoridad. Todo está en el plan del Señor. El Señor es el que tiene control de todas las cosas. ¿Sí?
El Señor enseña aquí con estas palabras que cada creyente debe ser responsable con la autoridad que está gobernando. Esta respuesta satisface a los herodianos. Viene la siguiente respuesta. Dad pues al César lo que es del César, fiel al tributar. Y luego dice, y a Dios lo que es de Dios. Ahí está la otra respuesta ahora para los fariseos religiosos. No es dejar de dar a Dios, es ser fiel con Dios, con lo que a nosotros nos toca como creyentes. Aparte del impuesto para el templo, ya anteriormente hablamos de eso, de las ofrendas. La semana pasada usted escuchó un sermón completo sobre las ofrendas. Es nuestra responsabilidad como creyentes, ser fieles con Dios. Pero nos lleva aún más allá. Juan capítulo 14, versículo 15. Dice Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardar mis mandamientos. Eso habla de obediencia, de fidelidad al Señor, responsabilidad con el gobierno, fidelidad al Señor, fidelidad en obedecer sus mandamientos. Jesús está haciendo una advertencia aquí, al hacer una distinción, y lo hace claro, dice, dad a César lo que es de él. ¿Quién es el César para nosotros? El gobierno. Darle al gobierno lo que es de él. Ser fiel, responsable en tributar. ¿Sí? Pero no confundas eso. Dice, bueno, ya doy al gobierno, ahora no doy a Dios. Dice, dad a él lo que es de él y a Dios lo que es de Dios. Una de las cosas es obedecer sus mandamientos. ¿Sí? Rechaza públicamente la pretensión del César. Fíjense. Acepta la moneda, la imagen que trae la moneda. Bueno, es una moneda, tú tienes que tributar. ¿Qué dice? Lo que no le vas a dar al César es lo que él pretende ser. ¿Qué decía la inscripción? Sumo sacerdote. César Augusto Tiberius, hijo de Augusto, el divino. ¿Sí? Su moneda, su imagen es el circular. La inscripción es lo que él pretendía ser. Quería ser Dios. Se sentía Dios, se sentía divino. Soy un Dios. Entonces, ¿qué dice? Darle a él su tributo. No le des tu adoración a él. La adoración es para Dios. Tu adoración, mi obediencia, mi honra, mi gloria es para Dios. Lo estamos viendo en la escuela dominical, estamos aprendiendo lo que es un Dios santo. ¿Qué Él quiere de nosotros? Nuestra adoración. ¿Para qué fuimos creados? ¿Nuestra adoración para quién es? ¿Nuestros impuestos? ¿Ven? ¿Deja satisfecho a los fariseos? Debería, ellos se enojaron, pero ahí está la respuesta para ellos. Los herodianos se fueron contentos, está bien conmigo, no hay rebelión, no hay revolución, no está en contra del gobierno, está bien, está a favor del gobierno, paga tributo, pero también está a favor del pueblo. Tu adoración es para Dios. ¿Sí? Rechaza públicamente la pretensión del César de ser considerado divino, como decía su moneda, o sumo pontífice. Era una arrogancia de parte de un hombre. César es arrogante, que se siente solo eso, un Dios. Él se siente Dios, él quiere ser Dios, es arrogancia. Entonces, a él no le vas a dar tu adoración, a él tú no lo vas a adorar. Tú no vas a adorar al gobierno, tú no vas a adorar lo que el gobierno te imponga. Vas a ser fiel en contribuir, pero no en adorar. ¿Sí? Debemos de respetar y obedecer en todo aquello que no esté en contra directa con Dios. Si el gobierno nos quiere imponer algo que va en contra de Dios, entonces vamos con Dios.
¿sí? Dad a Dios tu adoración. Él es el primero. Más adelante veremos esa pregunta. Cuando le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento? Es Dios el primero. Es Dios el primero. ¿Sí? No debemos de dar a un hombre lo que le corresponde a Dios. No debemos de dar a un hombre lo que le corresponde a Dios. Toda la adoración solamente le corresponde a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de tributarle a Dios. Vaya conmigo al Salmo 96, versículo 7. Y aquí voy a empezar como nuestro hermano Aldo. Ya con esto vamos a terminar. Salmo 96, versículo 7. Y aquí viene el tributo para Dios. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. El tributo para el César son los impuestos. El tributo para Dios, aquí está. Dadle a él, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria. ¿Para quién es la gloria? Para Dios. La honra, el poder, todo debido a su nombre. Traer ofrendas y venid a sus atrios. Cristo honró a su Padre en Juan capítulo 17. Versículo 4, cuando dijo glorifícate, como yo te he glorificado a ti. La gloria corresponde solamente a Dios, dice Romanos 11, versículo 36. Usted puede leerlo en su casa. La respuesta es satisfactoria. La trampa fue resuelta, no hay trampa para Dios. Él conoce todo nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, los pensamientos, todo. Él sabe cuando nosotros solamente estamos halagando, alabanza falsa, o estamos siendo sinceros en nuestra alabanza. Esto es para meditar en nosotros, cómo venimos al Señor, cómo accionamos con Él, solamente con halagos o con una adoración verdadera. Versículo 22, oyendo esto se maravillaron. Se maravillaron, la respuesta fue satisfactoria, pero no hubo cambio. No hubo arrepentimiento. No hubo una convicción de su pecado. Dice versículo 22. Dejándole, bye. Se fueron. No hubo cambio. ¿Cómo venimos nosotros? ¿Cómo venimos nosotros al Señor? Sabiendo quién es Él. ¿Cómo es Él? Le estamos conociendo en la escuela dominical. Nos están enseñando conocer a un Dios santo. ¿Cómo vamos a venir a Él? ¿Con qué actitud vamos a venir a Él? ¿Cuál es mi responsabilidad como creyente? Mi fidelidad al Señor es adorarle por sobre todas las cosas, no dejando de congregarme como algunos tienen por costumbre. Ser fiel con Él, ser constante con Él. En mi alabanza, mi adoración, mi honra, mi gloria, todo es para el Señor. Él es el que merece toda la honra, la gloria y la adoración. La admiración no trajo consecuencia que reconocieran la sabiduría de Cristo y determinaran seguirle. Al contrario, quedan asombrados, dice maravillados, pero no convertidos. No hay convicción en sus vidas. Hay personas que admiran a Jesús, hay personas que admiran sus palabras, hay personas que admiran sus hechos, pero sigue siendo solo eso, solamente una admiración en sus vidas. El verdadero creyente mira precioso a Cristo. Es bello, es hermoso, es maravilloso. Primera de Pedro, capítulo 2. Ahora sí, con este voy a terminar. Versículo 7, la parte A.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él, ¿quién es Él? Es precioso. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. La parte A nada más. El creyente verdadero se goza, se deleita, se regocija y se regocija y se regocija. Y eso perdura, eso perdura. El regocijo está constante, fluyendo dentro de él, dice el Señor Jesucristo. De su interior fluyen ríos, fluye. El río nunca para, está fluyendo en regocijo al Señor por conocerle, por deleitarse a Él. No solo te maravilles de Él, no solo veas lo externo, no seas un falso halagador, una falsa alabanza. Dale una alabanza correcta como Él se lo merece. De lo contrario, Él te llamará o nos llamará hipócritas. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos en este día. Te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor, Señor, y tu paciencia, Señor. Sabemos que somos humanos, que fallamos, que caemos, Señor, pero tú nos levantas, tú permaneces fiel, Señor, siempre y cuando vengamos a ti en arrepentimiento, reconociendo nuestro pecado, nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Pon en nosotros una alabanza sincera a ti, una alabanza de una manera correcta, como tú quieres que lo hagamos contigo, Padre. En el nombre de Jesucristo, te alabamos y te damos gracias en este día.